Si tu mente está cansada, es hora de volver a ti mismo. Ahora detente, respira y escucha el silencio dentro de ti. En este video hablaremos sobre la importancia de volver a ti mismo para una mente tranquila. 1. Conoce el silencio. Hoy en día, la vida está rodeada de un flujo constante de ruido. Las pantallas están encendidas, las notificaciones suenan, la gente habla, la ciudad no está en silencio. En medio de esta multitud, nuestras mentes se agotan sin que nos demos cuenta. Incluso cuando queremos estar solos, hay una voz dentro de nosotros que sigue hablando. Esa voz ocupa el fondo de nuestros pensamientos, hurga en el pasado, planea el futuro y se llena de ansiedades. Es por eso que el silencio a menudo da miedo, porque en el verdadero silencio ya no es el mundo exterior, sino nuestro mundo interior el que empieza a hablar. Y esta conversación se convierte en un espejo que a la mayoría de las personas les resulta difícil de tolerar al principio. Pero es precisamente por eso que el silencio es la mejor cura. Cuando la mente está dispersa, los pensamientos chocan entre sí y el alma se siente cansada. La solución no está en hablar ni en más estímulos, sino en el silencio. Entrar en silencio significa no solo silenciar el entorno, sino también comenzar a observar las fluctuaciones internas. El silencio no es una huida, sino una confrontación. En esos momentos, empiezas a notar la velocidad con la que trabaja, la mente, a qué se aferra y de qué miedos se alimenta. Esta conciencia es el primer paso de la transformación. Como encender una luz en una habitación oscura, el silencio es la primera vela que enciendes para encontrar tu camino en el laberinto de la mente. Después de un tiempo, te das cuenta de que es el ruido interior, más que el sonido del mundo exterior, lo que realmente te cansa. El silencio primero te inquieta, luego te educa y luego te sana. Cuando permites que tu mente se repliegue sobre sí misma, emerge una sabiduría más allá de las palabras. La intuición empieza a hablar donde termina el habla. Esta es la disolución gradual del deseo de control, la ligereza que surge de estar en el momento. El silencio no es necesario para silenciar los pensamientos, sino para reconciliarse con ellos, porque el silencio es el único espacio donde resuena la verdad. Para los estoicos, el silencio no es solo un entorno, sino una cuestión de carácter. Los filósofos estoicos preferían hablar con acciones, no con palabras, porque para ellos la sabiduría no se alcanzaba hablando demasiado, sino escuchando demasiado. Como dijo Epicteto, tenemos 2 oídos y una boca, por lo tanto, deberíamos escuchar el doble y hablar la mitad. El silencio no es solo una situación externa, sino una disciplina interna. Ser capaz de permanecer en silencio en un mundo ruidoso es el autocontrol de una persona. Como Marco Aurelio solía afirmar en sus diarios, el verdadero ruido no está afuera, sino en la propia mente, y solo podemos silenciarlo educándonos. El estoico ve el silencio como una forma de poder, porque quien puede permanecer en silencio, puede gobernar. En un mundo donde las palabras se blanden como espadas, el silencio es la forma más alta de paciencia y conciencia. Conocer el silencio es en realidad reencontrarnos con nuestra propia naturaleza. Como también enseña el estoicismo, no podemos controlar las condiciones externas, pero sí nuestras reacciones internas. Este control brota en el corazón del silencio. El silencio es un maestro que disciplina la mente. El ruido se dispersa, la multitud pasa. Pero quien puede permanecer en silencio es quien sabe esperar en su propio puerto hasta que pase la tormenta. 2. Regresa a tu respiración. Respirar es lo más simple y vital que olvidamos en el ajetreo de la vida diaria.
La inhalamos y exhalamos sin darnos cuenta. Mientras caminamos con prisa, intentamos ponernos al día con el trabajo o nos perdemos en nuestros pensamientos. Pero esta respiración que experimentamos sin darnos cuenta es la clave de la paz mental, porque la respiración es un puente que funciona continuamente entre el cuerpo y el alma. Regresar a la respiración es, de hecho, la forma más directa y profunda de volver a uno mismo. Respirar es la forma más pura de contacto con el momento presente. Es estar solo con el presente, en un punto donde no hay lugar para arrepentimientos del pasado ni preocupaciones por el futuro. Seguir la respiración es cambiar la dirección de la mente, de pensamientos dispersos a estar en el momento presente. El caos del mundo externo y el zumbido del mundo interno solo comienzan a disminuir cuando se escucha el ritmo tranquilo de la respiración. Al regresar a la respiración, no solo inhalas aire, sino también la conciencia de ese momento. Esa respiración, un vacío invade tu mente, los pensamientos se calman y el cuerpo se relaja. Cada respiración, con esta conciencia, te aleja un paso más del pasado y del futuro. Muchas personas no pueden lidiar con el estrés porque sus mentes van constantemente hacia adelante o hacia atrás, pero el cuerpo solo está en el presente. Al conectar con la respiración, comienzas a ver hacia dónde te llevan tus pensamientos. En lugar de dejarte llevar por cada pensamiento, comienzas a observarlos desde la distancia. Esta posición de observador es el comienzo de la libertad mental. Gracias a la respiración, ya no eres esclavo de tus pensamientos, sino un estado consciente que los percibe. Aquí, la paz interior comienza a brotar silenciosamente. Estar presente con la respiración es también estar en pleno contacto con la vida, porque la respiración es la vida misma, no es un recuerdo del pasado ni un plan para el futuro. Es una realidad que existe solo en el momento presente. Por lo tanto, cuando te sientas perdido, cuando tu mente esté confusa o tu espíritu se sienta oprimido, lo primero que debes hacer es volver a tu respiración. Presta atención suavemente al aire que entra por tu nariz, a la subida de tu pecho, al ritmo elegante de tu cuerpo. La mente querrá escapar, los viejos pensamientos te llamarán, pero tú simplemente quédate. Observar la respiración, aunque sea por unos minutos, es la forma más sencilla y efectiva de volver a ti mismo en ese momento, porque es difícil controlar la mente, pero notar la respiración abre la puerta a este control. Aunque la respiración no es un tema de enseñanza directo para los estoicos, se superpone completamente con sus principios de permanecer en el momento, dominarse a uno mismo y perseo vivir en armonía con la naturaleza. El estoicismo aconseja controlar no solo el mundo exterior, sino también los propios estados internos. Regresar a la respiración es una de las herramientas más poderosas de este control interno, porque los filósofos estoicos abogan por abordar cada momento de la vida conscientemente. Cuando Marco Aurelio dijo, «La vida se esconde en un instante, nada es tuyo excepto este momento», era consciente de que lo más fundamental que nos mantiene en el momento es la respiración. Permanecer en el momento también incluye notar la respiración. Cada respiración nos da la oportunidad de empezar de nuevo en el momento presente. Epicteto, por otro lado, enfatiza la importancia de controlar las reacciones ante los eventos externos. Esta gestión de las reacciones también comienza con la respiración. En lugar de dejarse llevar inmediatamente por un evento, detenerse y respirar. Percibir el momento, observar la emoción y luego responder. Este comportamiento es coherente
con la esencia del pensamiento estoico. En lugar de ser esclavo de las emociones, hay que seguirlas, calmarse con la respiración y luego actuar. Aunque los estoicos no hablan directamente de la respiración, su filosofía de vida es profundamente compatible con la conciencia que ésta conlleva. Porque para ellos, la libertad no es posible silenciando el mundo externo, sino gestionando el mundo interno. Y la clave más silenciosa, pero a la vez más efectiva, para esta gestión es una respiración consciente. 3. Obsérvate. Observarte es un acto mucho más profundo y transformador de lo que parece. La mayoría de nosotros vivimos sin ser conscientes de nosotros mismos. Nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos suelen actuar en piloto automático. Nos despertamos por la mañana, pensamos lo mismo, reaccionamos de forma similar, nos dejamos llevar por las mismas emociones y terminamos el día. Sin embargo, lo que nos perdemos en todo este proceso es ser un observador de nosotros mismos, no de la vida. Observarse significa ser capaz de notar qué piensas en ese momento, por qué te sientes así y qué hábito te guía. Esta conciencia es un espejo. Y mirarse honestamente en ese espejo abre la primera puerta al despertar mental. Observarse empieza simplemente por notar, sin juzgar ni intentar cambiar. No se trata de decir estoy enojado cuando estás enojado, sino de poder decir estoy observando cómo mi ira crece en mí ahora mismo. Se trata de ser capaz de observar objetivamente los pensamientos que surgen en tu mente en ese momento, la tensión en tu cuerpo e incluso la historia pasada que se esconde tras esa ira, como el cielo, simplemente observando los pensamientos a medida que van y vienen. En este punto, la conciencia no se pierde en la mente, sino que se eleva por encima de ella. Esto significa liberarse de la identificación con los pensamientos. Porque no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Y este estado de observación saca a la persona del caos mental y la lleva a una profundidad interior. Cuando empiezas a observarte, con el tiempo te das cuenta de que muchos comportamientos estereotipados son en realidad reacciones automáticas, creencias de la infancia, condicionamientos sociales, emociones reprimidas. Todo esto te controla silenciosa pero eficazmente en un rincón de la mente. Sin embargo, cuando la conciencia de la observación se activa, esta automaticidad comienza a disolverse. Ya no solo sientes algo, sino que te conviertes en alguien que observa ese sentimiento. Esta observación es el comienzo de la libertad, porque el observador ahora puede elegir, reaccionar o simplemente observar ese momento. Esta distinción es la base de la agudeza mental y la madurez espiritual. La observación puede no generar un cambio inmediato, pero sí crea conciencia, y la conciencia lo cambia todo con el tiempo. El estoicismo también considera este estado de observación como indispensable en el camino hacia la sabiduría. Para los estoicos, la vida no se trata solo de afrontar lo que sucede, sino también de observar nuestro estado interior ante lo que sucede. Marco Aurelio se preguntaba con frecuencia en sus diarios: ¿de dónde me vino este pensamiento? ¿Y qué es tan fuerte este sentimiento? Estas preguntas son una especie de observación mental. Desde la perspectiva estoica, una persona es el observador de su propia alma. No podemos cambiar lo que sucede en el mundo exterior, pero podemos observar nuestra reacción ante él y, por lo tanto, transformarlo. Epicteto también dice que el mayor poder de una persona reside en sus juicios. En otras palabras, no es un evento en sí lo que nos entristece o nos complace, sino el significado que le damos. Y percibir este significado solo es posible mediante la observación. La sabiduría estoica no consiste en no dejarse llevar por las emociones, sino en ser
capaz de percibirlas y controlarlas. Esto solo se puede lograr estableciendo una distancia interior, es decir, observándose a uno mismo. La diferencia entre sumergirse en la emoción y ser capaz de observarla desde fuera determina la calidad de vida de una persona. Un estoico protege su alma como una fortaleza. Esta fortaleza debe protegerse no del mundo exterior, sino del caos, del mundo interior. Y el primer paso de esta protección comienza con la observación. Quien se observa ya no es solo quien vive, sino quien observa a los vivos. En esta posición de observador es donde comienza la verdadera libertad. 4. Reconoce el ruido mental. Nuestras mentes suelen ser tan ruidosas como el mundo exterior. Los sonidos internos son tan agotadores como el claxon de las calles abarrotadas, el sonido de las notificaciones que se suceden una tras otra y las conversaciones en voz alta. Pensamientos interminables, autocrítica, el eco del pasado, la incertidumbre del futuro. Todo esto crea ruido mental. Este ruido a veces surge con noticias externas, a veces con un miedo interior y a veces simplemente con el esfuerzo por lidiar con el vacío. La mente habla constantemente, se asigna roles, inventa historias, busca respuestas, hace suposiciones. Y por desgracia, la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de estos sonidos. Creemos que son nuestros propios pensamientos y nos identificamos con ellos. Sin embargo, estos sonidos no somos nosotros. El ruido mental es como una transmisión de fondo, está en constante funcionamiento, pero nos hace olvidar el valor del silencio. Reconocer el ruido mental comienza por notar sus orígenes y patrones. Este ruido suele alimentarse de nuestros miedos, creencias, sentimientos de incompetencia o los mensajes que recibimos de la sociedad. Pensamientos como «no tengo suficiente éxito», «estoy perdiendo el tiempo», «y si no tengo éxito?» o «¿de verdad me aman?» pueden parecer ansiedad a simple vista, pero en realidad son el resultado de patrones mentales más profundos. Estos patrones no son silenciosos. Al contrario, suelen ser lo suficientemente fuertes como para ahogar nuestra conciencia. Estas voces que rondan la mente distancian a la persona del presente, obligándola a permanecer estancada en el pasado, como un viajero en el tiempo, o a escapar al futuro. Así, la persona no puede hacer las paces con el presente ni establecer una conexión real consigo misma. A medida que empiezas a reconocer el ruido mental, también empiezas a comprender cómo te controla. Observar qué miedos entran en juego al tomar decisiones, qué tipo de mecanismos de defensa se activan en las relaciones o qué voz interior prevalece cuando estás solo, es el primer paso para conocer tu mente. Con esta conciencia ya no tienes que dejarte arrastrar por esa voz. Puedes escucharla y decir, sí, esta voz me pertenece, pero yo no soy esa voz. Reconocer el ruido significa no ser su esclavo. Un pensamiento es un pensamiento. No es real. En el momento en que logras hacer esta distinción, la mente comienza a calmarse, porque has comenzado a comprenderlo, no a reprimirlo. Todo pensamiento reprimido grita, pero el pensamiento observado se silencia. El estoicismo también sugiere claridad interior contra el ruido mental. Los filósofos estoicos aconsejan mantener la mente despejada, purificarla de influencias externas y especulaciones vacías. Marco Aurelio invoca con frecuencia en sus meditaciones el control mental, la eliminación de pensamientos innecesarios y la instauración de una mente simple en armonía con la naturaleza. Según él, la mente de una persona le pertenece, y lo que a menudo la confunde son sus propios juicios. Para el estoico, la paz mental no se alcanza silenciando el mundo externo, sino disciplinando el mundo interno.
Reconocer el ruido es el comienzo de esta disciplina. Una mente que analiza sus pensamientos y los examina hasta su origen ya no está gobernada por ellos. Epicteto también afirma que controlar la mente abre la puerta a la libertad. Según él, no son los acontecimientos los que nos hacen infelices, sino los significados que les atribuimos. Estos significados están moldeados por el ruido mental. En otras palabras, no son los acontecimientos lo importante, sino cómo pensamos en ellos. Cuando el ruido mental pasa desapercibido, una persona se convierte en víctima de sus propias historias. Pero el estoico es quien observa estas historias, las elige y puede abandonarlas cuando es necesario. Reconoce el ruido, pero no se identifica con él. A través de esta conciencia, la mente estoica es a la vez fuerte y serena, porque solo con este tipo de claridad mental se puede alcanzar la sabiduría en el silencio. 5. El mensaje silencioso de las emociones. Las emociones son el lenguaje del alma. Hablan sin necesidad de palabras. Se expresan con una mirada, un roce, a veces con un dolor repentino en nuestro interior. Pero la mayoría de las veces las reprimimos, las ignoramos o las ocultamos rápidamente. Porque las emociones pueden ser intensas, a veces complejas y a menudo difíciles de controlar. Sin embargo, cada emoción conlleva un mensaje. El miedo nos dice que no estamos seguros, la ira nos dice que hemos superado nuestros límites, la tristeza nos dice que algo es valioso para nosotros, y la alegría nos dice que estamos en armonía con la vida. Las emociones no son enemigas. Al contrario, son la brújula de nuestro mundo interior. Observarlas, reconocerlas y escucharlas es una parada importante en el camino hacia una mente tranquila. En la vida moderna nos hemos acostumbrado a mantener la distancia con las emociones. Reprimimos los sentimientos débiles para parecer fuertes. Nos tragamos la ira para parecer maduros e ignoramos el dolor para mantener una actitud positiva. Sin embargo, cada emoción reprimida encuentra otra salida. Puede convertirse en dolor corporal, un arrebato de comportamiento y una inquietud mental. Porque toda realidad interior que no se expresa continúa acumulándose. Sin embargo, en lugar de reprimir nuestras emociones, deberíamos aprender a convivir con ellas. Cuando percibamos esa emoción que surge silenciosamente, una tristeza, un resentimiento, un momento de paz, deberíamos ser capaces de comprenderla y decir, «Estás aquí. ¿Qué quieres decir?». Cuando establecemos este diálogo interno, las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en guías internas. Comprender los mensajes silenciosos de las emociones requiere claridad mental y una conciencia sin prejuicios. Porque la mayoría de las veces, la verdadera razón detrás de una emoción no es visible al principio. Por ejemplo, los celos, aunque superficialmente puedan parecer una emoción negativa hacia otra persona, pueden conllevar un sentimiento de incompetencia, miedo a la inutilidad o ansiedad por no ser amado. De igual manera, un estallido de ira puede ser el presagio de un sentimiento de injusticia reprimido durante años. Las emociones hacen visible lo invisible. Si logramos comprenderlas profundamente, en lugar de superficialmente, tienen el poder de transformarnos. Nos enseñan no solo lo que sentimos, sino también quiénes somos. Y este proceso de aprendizaje no solo calma la mente, sino que también aligera el corazón. El estoicismo recomienda un enfoque muy cuidadoso y mesurado hacia las emociones. Según los estoicos, las emociones no son algo que deba reprimirse o ignorarse por completo, pero tampoco es prudente dejarse llevar por ellas. Marco Aurelio afirma que las emociones surgen en nuestro interior, pero podemos elegir seguirlas.
El estoicismo sugiere un tipo de ejercicio mental, especialmente contra las emociones patológicas intensas que nos ensombrecen la mente. Epicteto enfatiza que cada emoción que sentimos está conectada con el pensamiento. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Desde esta perspectiva, las emociones también son producto de una interpretación mental, y cuando esta interpretación cambia, el efecto de la emoción también cambia. Sin embargo, el estoicismo aboga por comprender las emociones, no combatirlas. La verdadera sabiduría no consiste en reprimir una emoción, sino en comprender por qué surge y ser capaz de establecer una relación sana con ella. Una mente estoica reconoce cuándo siente miedo, pero no se deja dominar por él. Cuando siente ira, se pregunta de dónde proviene, pero no actúa bajo su influencia. Cuando siente alegría, sabe que esta alegría es pasajera, pero también la disfruta. Este enfoque representa una madurez profunda que acepta que las emociones son maestras, no enemigas. Un estoico que comprende el mensaje silencioso de las emociones se armoniza con el fluir de la vida porque ha comenzado a vivir según el equilibrio interior, no según los acontecimientos externos. 6. La paz de la aceptación. La aceptación suele malinterpretarse. Se la considera una especie de sumisión, pasividad o rendición. Sin embargo, la verdadera aceptación es la forma más pura y profunda de poder espiritual. No consiste en dejar de resistirse a lo que la vida nos trae, ni en dejar de intentar cambiarlo. Consiste en ver las cosas como son y permitir que existan sin resistirnos. Porque cuanto más nos resistimos, más nos desgastamos. Nuestra mente produce constantemente pensamientos como «esto no debería ser así», «¿por qué me pasó esto?», «ojalá fuera así». Y estos pensamientos son aún más dolorosos que el dolor mismo. Luchar contra lo que es mantiene la mente tensa. Sin embargo, la aceptación pone fin a esta lucha y justo en ese momento la mente respira hondo por primera vez. La puerta a la paz se abre por primera vez. La vida fluye según su propia naturaleza, no según nuestros deseos. Las relaciones humanas, los problemas de salud, los fracasos, las pérdidas, todo puede desarrollarse fuera de nuestro control. Y la mayoría de las veces no podemos aceptar esta realidad. Y como no podemos aceptarlo, luchamos con la vida. A veces intentamos cambiar el pasado en nuestra mente, a veces nos preocupamos por el futuro, pero este esfuerzo mental no corrige el pasado ni garantiza el futuro, solo sofoca el presente. Por eso la aceptación es honrar el presente. Es ser capaz de ver lo que es como es, existir con él sin negar el dolor. Esto no es rendirse, es una profunda conciencia, porque la aceptación libera no solo la mente, sino también el corazón. La resistencia se reemplaza por el equilibrio interior, no por la rendición. Y este equilibrio es la base de una vida que fluye con calma. La aceptación es también el punto de partida de la transformación, porque para cambiar algo primero hay que ser capaz de verlo como es. Cuando nos aceptamos como somos, cuando dejamos de intentar cambiar a los demás, o cuando dejamos de intentar controlar la vida, se abre una nueva área en nuestro interior. Esta área es el área de la comprensión, la paciencia y la paz. Ya, no luchamos contra lo que es, sino que existimos con él. Esto nos hace más duraderos, más flexibles y más profundos. La aceptación es un indicador de nuestra fuerza interior, porque solo una mente fuerte puede aprender a vivir en paz con todo lo que encuentra. Y este estado de paz trae una paz serena pero muy poderosa. El estoicismo también ve la aceptación como una virtud fundamental.
En el pensamiento estoico, la vida se divide en dos: aquellos que podemos controlar y aquellos que no. En palabras de Marco Aurelio, cuando aceptamos que todo es conforme a su naturaleza, nada puede perturbarnos. Esta forma de pensar proporciona calma mental ante las incertidumbres de la vida. Epicteto resume esta perspectiva con precisión cuando dice: lo que te perturba no es lo que sucedió, es lo que piensas al respecto. Para el estoico, la aceptación no es rendirse a la vida, sino actuar en armonía con la naturaleza. El capitán, que sabe que no puede detener la tormenta, ajusta sus velas en consecuencia. El estoico también aborda la vida de esta manera. En el estoicismo, la aceptación no es pasividad, sino una profunda libertad. No resistirse al fluir del destino hace a la persona fuerte, no débil, porque la resistencia divide a la persona internamente, mientras que la aceptación une. Vivir desde una perspectiva estoica es despertar cada mañana pensando: hoy podría pasarme cualquier cosa, pero sabiendo que nada de esto perturbará tu equilibrio espiritual. La paz que reside en la aceptación surge de esta conciencia. Pase lo que pase en el exterior, la estabilidad interior se mantiene. Por lo tanto, para los estoicos, la aceptación es la maduración tanto de la mente como del alma. La mente que acepta ya no es dueña de la vida, es dueña de su propia mente. Y esta es la verdadera libertad. 7. El poder de vivir el momento. La mente está en constante movimiento por naturaleza, analiza el pasado una y otra vez, se distrae con remordimientos y arrepentimientos, o bien planifica el futuro, sueña con preocupaciones y se pierde en posibles escenarios. Pero este movimiento bidireccional nos hace perder algo: el momento presente. Estar aquí y ahora se ha convertido en uno de los actos más difíciles del hombre moderno, porque la mente está ocupada con la carga del pasado y la sombra del futuro. Sin embargo, la vida real solo fluye en el ahora. No podemos intervenir en el pasado ni moldear el futuro con certeza, pero podemos existir conscientemente en el momento. Este estado de ser es una revolución para la mente. Vivir el momento no es hacer nada, sino hacerlo con conciencia. Respirar, beber un vaso de agua, sentir los pies tocar el suelo al caminar, escuchar atentamente a alguien mientras le hablas. Aunque estos puedan parecer momentos ordinarios, poseen una profundidad extraordinaria cuando se experimentan con conciencia. Vivir el momento es una intención interna, más que condiciones externas. Es la mente que se retira del pasado o del futuro y se asienta en el presente. Cuando ocurre esta asentarse, el tiempo parece detenerse. La mente se silencia. El cuerpo se relaja y el corazón se ablanda, porque el ahora es la única realidad que la vida nos ofrece, y comprenderlo es abrir la puerta a la paz interior. El ruido más fuerte de la mente surge de los ecos del pasado o de las sombras del futuro. Permanecer en el presente no es tender un puente entre estos dos extremos, sino liberarse de ambos. Escuchar el canto de un pájaro, oler una flor, sentir el viento en la cara. Aunque éstas puedan parecer experiencias simples, son señales poderosas que llaman la mente al presente. Porque al permanecer en el presente, el desorden mental se disuelve. Los ¿qué pasaría si? Y los si tan solo en nuestras cabezas se silencian gradualmente. Solo queda la experiencia misma. Y la pureza de esta experiencia lleva a la persona a una claridad interior. Ahora todo parece más simple, más claro y más auténtico. Esta simplicidad también encierra un gran poder, el de vivir en armonía con la vida. En el estoicismo, vivir el momento es tanto una disciplina mental como una maestría espiritual.
Marco Aurelio nos llama a vivir cada momento conscientemente al decir, cada momento de la vida es una muerte. Cómo lo pasas es importante. Para los estoicos, el pasado es pasado y ya no tenemos control sobre él. El futuro es incierto, por lo que preocuparse carece de sentido. Su enfoque se centra únicamente en el momento presente, porque solo este momento nos acompaña. Epicteto sugiere que las personas se centren en sus reacciones, no en eventos que escapan a su control. Y esta reacción solo puede ocurrir en el momento presente. Vivir el momento proporciona claridad mental, equilibrio emocional y responsabilidad moral para el estoico. En la sabiduría estoica, vivir el momento también es honestidad en la acción y simplicidad de intención. Porque, según el estoico, la virtud solo puede surgir ahora. Las buenas acciones del pasado quedaron atrás. La bondad futura aún no se ha manifestado. Pero una acción correcta, una palabra honesta, una respiración serena realizada ahora mismo nos acerca a la virtud. El estoicismo considera el poder de vivir el momento presente no solo para la paz personal, sino también como la piedra angular de una vida moral. Quien puede vivir el momento presente posee un equilibrio interior inquebrantable ante los altibajos de la vida. Este equilibrio interior es una simplicidad que se puede mantener a pesar del caos del mundo exterior. Y esta simplicidad es el verdadero poder en sí misma. 8. Construye una conexión con el cuerpo. La mente es tan importante como el cuerpo es valioso. Sin embargo, las personas modernas tienden a ver el cuerpo como un portador de actividades mentales, mientras que las emociones, los pensamientos y las ansiedades giran en torno a la mente. El cuerpo a menudo está condenado al silencio. Sin embargo, el cuerpo es un puente entre la mente y el alma. Habla en silencio, con tensión, dolor, pesadez o ligereza. Pero a menudo no lo escuchamos. Sin embargo, si queremos una mente tranquila, primero debemos regresar a nuestro cuerpo y reconectar con él, porque el cuerpo no es solo una entidad física, también es el portador de nuestras experiencias y emociones reprimidas. Construir una conexión con el cuerpo comienza por escucharlo. ¿En qué zona hay tensión? ¿Qué movimientos te relajan? ¿Cuándo tu respiración es superficial y cuándo es profunda? Notar esto se vuelve posible cuando empiezas a ver el cuerpo como un amigo, no como un enemigo. Tal vez una tensión que has ignorado durante años te mantiene en guardia constantemente. Tal vez el dolor que cargas en la espalda es una carga del pasado que no puedes resolver. Quizás tu cuerpo te esté diciendo, baja el ritmo. Para escuchar todas estas señales, necesitas retirar tu atención del mundo exterior y volcarte hacia tu interior, porque cuanto más distraída está la mente, más cansado está el cuerpo. Cuanto más reprimida está la mente, más ha cargado el cuerpo. Y ahora necesitas darle el derecho a ser escuchada. La conciencia física no se limita al yoga o la meditación. Sentir el roce de los pies al caminar, percibir el sabor de los bocados al comer, sentir el paso del agua por la garganta al beber. Todas estas son formas de volver al cuerpo. Volver al cuerpo significa, en realidad, volver al momento presente, porque el cuerpo solo existe aquí y ahora. Mientras la mente está ocupada con el pasado o el futuro, el cuerpo siempre está en el presente, y por eso la conexión que se establece con el cuerpo también es una puerta a la sanación. Las emociones tienen una contraparte en el cuerpo. La ira que reprimimos se instala en el abdomen, la ansiedad en el pecho y los miedos en los hombros. Observar estas cargas, tocarlas con compasión y liberarlas, es la clave de la serenidad interior. Escuchar el ritmo del cuerpo calma la mente y ablanda el corazón.
El estoicismo considera esta conexión con el cuerpo como un área de responsabilidad, como todo lo que poseemos. Según los filósofos estoicos, el cuerpo es un encargo que nos ha confiado el destino. Epicteto dice: el cuerpo tiene un límite, al igual que las decisiones del alma. No lo desprecies, pero tampoco te identifiques con él. Esta reflexión no exige ni exaltar ni menospreciar el cuerpo. Para el estoico, el cuerpo es una herramienta, pero cuidarlo es importante, porque la disciplina espiritual va de la mano con el cuidado físico. Establecer una conexión con el cuerpo no es malcriarlo, sino comprenderlo, escucharlo, satisfacer sus necesidades y verlo como un compañero en la vida. Este es un estado estoico de equilibrio. Si bien los estoicos aceptan los límites del cuerpo ante las dificultades, también aconsejan cooperar con él. Marco Aurelio afirma que respetar el funcionamiento natural del cuerpo es una virtud, porque el cuerpo pertenece a la naturaleza, y en la filosofía estoica, vivir en armonía con la naturaleza es uno de los objetivos fundamentales. Quien está en paz con su cuerpo también está más en sintonía con el fluir de la vida, porque la resistencia interna disminuye. Quien escucha al cuerpo también escucha a la naturaleza, y este estado de escucha calma el alma, simplifica la mente y profundiza la vida. Así, un paso más cerca tanto del silencio interior como de la virtud estoica. 9. Elige bajar el ritmo. Vivimos en un mundo donde el tiempo vuela. La velocidad, la eficiencia y la constante actividad se asocian con el éxito. Mirar la pantalla del móvil al despertar, planificar mentalmente otra tarea mientras estás ocupado con otra cosa y caminar a paso rápido. Todo tiene el mismo propósito: más trabajo, menos tiempo y más resultados. Pero esta vida acelerada tiene un coste invisible: el agotamiento interior. El alma no puede seguir este ritmo. La mente no puede profundizar a este ritmo, y el corazón se olvida en medio de tanta prisa. Por eso, bajar el ritmo no es un lujo, es una necesidad. Uno de los primeros pasos para lograr una mente tranquila es reconocer esta ilusión moderna de velocidad y elegir conscientemente bajar el ritmo. Bajar el ritmo no es pereza ni vacilación. Al contrario, es una elección consciente: sentarse y tomar una taza de té en silencio, observar los detalles a tu alrededor durante un paseo, conversar sin prisas y escuchar con atención. Estas son maneras de reducir el ritmo de tu vida diaria. Esta decisión puede parecer insignificante a primera vista, pero su impacto es profundo. Porque al reducir el ritmo, la percepción se expande. Las bellezas de la vida que hemos pasado por alto, apresuradamente se hacen visibles. Nuestra voz interior comienza a hablar en voz baja, como un amigo que lleva mucho tiempo esperando. El corazón, el cuerpo y la mente se alinean. La sensación de vacío interior da paso a una plenitud significativa, y la mente deja de dispersarse y de divagar, porque con el cuerpo que se calma, la mente también respira, los pensamientos se suavizan y la conciencia aumenta. La vida moderna a menudo confunde la lentitud con la debilidad, pero la verdadera valentía es ser capaz de detenerse y esperar mientras la multitud fluye rápidamente, ser capaz de dar un paso atrás mientras todos avanzan corriendo. Reducir el ritmo es respetarse a uno mismo. Escuchar tu ritmo interior es vivir según tu propia naturaleza, no al ritmo de los demás. Y este ritmo es diferente para cada persona. Algunas personas viven rápido, otras lento. La cuestión es elegir actuar según tu mundo interior, no el exterior. Sin importar las condiciones, regresar al momento presente, darle lo que se merece y vivir con simple atención. La verdadera libertad está aquí, porque cuando vivimos rápido, el control no está en nosotros.
está en nuestros hábitos. Pero cuando disminuimos la velocidad, la elección está en nosotros. Aunque el estoicismo no aconseja directamente disminuir la velocidad, lleva consigo su espíritu. Lo importante para los filósofos estoicos es mantener la calma ante los acontecimientos y mantener el equilibrio interior. Y esto solo es posible con una mente que no se apresura. Marco Aurelio escribe lo siguiente en su diario: no corras contra el tiempo, confía en el ritmo de la naturaleza. Esta frase abre la puerta a la conexión del estoicismo con la lentitud. El ritmo de la naturaleza es paciente y profundo. Según el estoico, los seres humanos también son parte de la naturaleza. Por lo tanto, la virtud no es correr rápido, sino dar pasos escuchando la voz de la naturaleza. La lentitud se convierte aquí en una disciplina moral. No hablar sin pensar, evaluar antes de decidir, cuestionar la corrección de la intención antes de actuar. Epicteto también aconseja a sus estudiantes actuar conscientemente, no con ira ni prisa. Según él, la razón es la fuente de la intuición lenta y clara, no las emociones y pensamientos rápidos. Elegir reducir la velocidad también es una declaración de libertad interior. En la sabiduría estoica, la lentitud es liberarse del control de las pasiones y los impulsos, porque alguien que se mueve rápido suele ser reactivo. El que reduce la velocidad piensa. El que reduce la velocidad puede mirar los eventos desde afuera. Esto le da un poder de juicio más objetivo, un comportamiento más justo. La lentitud es una estética de la vida para el estoico, un viaje simple y significativo en armonía con la vida, un ritmo que está lejos del ruido y recuerda la esencia y, lo más importante, el terreno más natural para la paz interior. 10. Limpieza mental. La mente humana es como una casa. Constantemente llevamos nueva información, pensamientos, sentimientos y recuerdos en nuestro interior. A veces, esta casa es ordenada, espaciosa y luminosa, pero la mayoría de las veces, sin darnos cuenta, acumulamos cosas innecesarias en este espacio mental. Arrepentimientos del pasado, miedos al futuro, juicios ajenos, críticas internas, preocupaciones recurrentes. La mente se dispersa, se confunde y se nubla gradualmente. Una mente tranquila surge solo cuando se purifica de estos excesos. Así como se respira a gusto en una casa ordenada, la paz también surge de forma natural en un mundo interior mentalmente simplificado. Por lo tanto, la limpieza mental no es solo un hábito, sino una necesidad. Y esta limpieza comienza desde dentro, no desde fuera. El primer paso para la limpieza mental es la conciencia. ¿Qué pensamientos circulan constantemente en la mente? ¿Qué frases te repites constantemente? ¿Qué escenas del pasado no puedes olvidar? ¿Qué futuro sigues imaginando? Observar estas situaciones es llegar a la raíz del desorden mental. Entonces comienza una eliminación interna. ¿Cuáles te sirven? ¿Cuáles te hunden? ¿Cuáles son realmente tuyos? ¿Y cuáles son las ideas que el mundo exterior te ha impuesto? En este punto, la limpieza mental se convierte en una simplificación emocional y espiritual. Te das cuenta de que no tienes que aceptar todos los pensamientos. Algunos pensamientos deben ir y venir. Algunos juicios deben simplemente dejarse en silencio. La mente se expande con este espacio, y en ese espacio nace la calma. Herramientas como la escritura, los ejercicios de respiración, la meditación y estar solo en la naturaleza pueden usarse para la limpieza mental. Sin embargo, uno de los métodos más poderosos es atreverse a enfrentar el silencio interior, porque la mayoría de las personas no pueden soltar sus pensamientos porque se identifican con ellos. Abandonar las ideas que dicen, esto es lo que soy,
se siente como una pérdida de identidad. Sin embargo, la limpieza mental es en realidad el camino para alcanzar tu auténtica identidad. Al purificar el exceso, emerge la profunda sabiduría oculta tras la mente. Llega la claridad. En lugar de perderse en el caos de la vida cotidiana, quien simplifica su mente puede abordar los acontecimientos con mayor claridad, calma y madurez. Esto solo es posible vaciando la mente, porque una mente plena no puede escuchar, comprender ni amar. La simplicidad mental, en cambio, genera empatía, paciencia y fuerza interior. El estoicismo ofrece una enseñanza muy sólida sobre la pureza mental. Los filósofos estoicos argumentan que purificar la mente de supersticiones, pasiones y la turbulencia causada por deseos incontrolables es la condición básica para una vida virtuosa. Marco Aurelio solía aspirar a mantener la mente limpia. Intentaba aclarar sus pensamientos y eliminar el exceso en sus diarios matutinos, pues, según él, el ruido mental no lo causan los acontecimientos externos, sino el significado sin sentido que les damos. Si un pensamiento te molesta, eres tú quien se aferra a él. Liberar la mente comienza por observar cada juicio y cada miedo que la aferra. Epicteto, por otro lado, dice que la disciplina mental, cuando se aplica junto con la filosofía, sirve como una verdadera purificación. En la sabiduría estoica, la pureza mental implica aceptar no los pensamientos que te impone el mundo exterior, sino lo que es conforme a la naturaleza, es decir, lo que está bajo tu control. El estoico examina todo lo que agobia su mente. ¿Está aquello que te preocupa bajo tu control? Si no es así, déjalo ir. ¿Por qué una palabra que te dicen te afecta tanto? Si no va en contra de tu propia naturaleza, ¿por qué sientes la necesidad de defenderla? Con estas preguntas se clasifica la basura mental. Lo que queda es un centro interior simple, fuerte e inquebrantable. Para el estoico, la limpieza mental no es una acción, sino una forma de vida. La esencia del pensamiento se preserva, el exceso se descarta, y en ese momento la mente se vuelve como un lago tranquilo, calmado y claro. 11. Aliméntate del silencio interior. Vivimos en un mundo donde reina el ruido, no solo el exterior, sino también nuestras voces internas están constantemente activas. Cuando vivimos en una mente desbordante de estímulos, notificaciones, preocupaciones, ecos del pasado y predicciones del futuro, es fácil olvidar cómo es la verdadera paz. Sin embargo, el verdadero alimento del ser humano es el silencio, un silencio profundo, sincero y silencioso. Un silencio donde no hay ningún pensamiento que deba escapar, ninguna emoción que deba reprimir, ninguna meta que deba alcanzar, solo el estado de ser. El estado de ser. Este silencio es la esencia del ser humano, y solo podemos escuchar esta esencia volviéndonos hacia nuestro interior. El silencio interior no es un vacío, al contrario, es el estado más pleno e intenso de la existencia. Alimentarse del silencio interior significa reducir el parloteo mental y dar paso a la voz del corazón. En una era donde todo tiene una respuesta, una reacción y una interpretación, existir en silencio es una revolución. En este silencio te reencuentras a ti mismo. Tus miedos cambian de forma, tus deseos se simplifican y lo que crees que son necesidades se simplifica aún más. El silencio interior te limpia de tus filtros. No hay juicio, ni plan, ni competencia en él. Solo estás tú y los sutiles mensajes que la vida te susurra en ese momento. Una paz que no se nutre de la multitud, sino de la soledad. Una satisfacción que proviene de detenerse, no de consumir constantemente.
El silencio interior alimenta tu energía como estado del ser. Te recuerda lo que es verdaderamente importante. Te une con una sabiduría que no viene del exterior, sino que surge de tu interior. Alcanzar este silencio es un proceso. Los momentos en que la mente está en silencio pueden ser breves al principio, tal vez solo unos segundos. Pero estos pocos segundos son suficientes para establecer contacto con la profundidad bajo la superficie mental. Tomar pequeños descansos durante el día, cerrar los ojos y no hacer nada durante unos minutos, escuchar conscientemente tu respiración, simplemente sentarte. Todo esto requiere silencio mental. Cuando la mente deja de hablar, el espacio interior se expande. En esta expansión surgen las intuiciones, nace el pensamiento creativo y la serenidad se profundiza. Y en este silencio nada externo puede perturbarte fácilmente, porque has encontrado el equilibrio en tu interior. El silencio interior se convierte en tu refugio sin importar las condiciones externas. Desde la perspectiva del estoicismo, el silencio interior es la base de una vida virtuosa. Para los filósofos estoicos, el silencio no es solo la ausencia de ruidos externos, sino la calma de las pasiones, las reacciones y los deseos excesivos. El consejo de Marco Aurelio de volver la mente hacia el interior y seguir su guía interior es el camino hacia este silencio. Para un sabio estoico, el silencio interior es el poder de observar los acontecimientos con imparcialidad, porque lo que confunde la mente no es el acontecimiento en sí, sino los juicios sobre él. Cuando estos juicios se silencian, solo permanece la verdad. El silencio es el estado de contacto del estoico con la realidad. Epicteto, por otro lado, ve el silencio interior como una libertad que el alma se otorga a sí misma. Según él, una mente dependiente de las condiciones externas está expuesta a ser sacudida en cualquier momento, pero una mente entrenada en el silencio interior se mantiene firme como una montaña. Incluso si hay una tormenta afuera, el silencio reina en la cima de esa montaña. El estoicismo acepta este silencio interior como una especie de sistema inmunológico moral. El problema no es tu resistencia al ruido, sino el hecho de que el ruido no puede penetrarte. La sabiduría que nace del silencio te hace no solo fuerte, sino también compasivo. Porque quien sabe observar en silencio, sin juzgar ni etiquetar, puede aceptar el mundo tal como es. El estoico se controla alimentándose del silencio interior, reconoce sus emociones, pero no se convierte en esclavo de ellas. De esta manera alcanza la verdadera libertad. 12. Conciencia en las rutinas. La vida suele ser una repetición de acciones cotidianas. Despertarse por la mañana, cepillarse los dientes, preparar café, ir a trabajar, preparar la comida, ordenar la casa, dormir en la misma cama. Este ciclo, a veces, puede convertirse en una automaticidad que adormece el alma. Las rutinas representan el lado mecánico de la vida para la mayoría de las personas. Parecen excluir la vitalidad, la innovación y la emoción. Sin embargo, es posible despertar la conciencia precisamente en estas repeticiones, porque la verdadera alerta no reside en el cambio, es existir conscientemente en lo inmutable. La conciencia en las rutinas transporta la mente de los estímulos externos a la profundidad interior. Beber solo el té mientras se toma un vaso de té. Simplemente caminar por la calle. Prestar atención a la sensación del agua en las manos. Estas pequeñas realizaciones requieren silencio mental y conectan a la persona con su propia esencia. Toda rutina realizada con conciencia deja de ser ordinaria. Se convierte en un contacto sentido, no en un diente que se cepilla.
Se convierte en un estado de contacto con una acción, no en un plato que se lava. La mente no escapa al pasado ni al futuro, permanece en el presente, y estos ahoras se acumulan y crean una vida más pacífica, equilibrada y profunda. Desarrollar la conciencia dentro de las rutinas simplifica el alma. Los sentidos se agudizan, la atención aumenta, el tiempo se ralentiza. Porque una persona existe no solo cuando vive deprisa, sino también cuando vive conscientemente. Y la conciencia nunca reside solo en las nuevas experiencias, sino también en el poder de ver la novedad en lo familiar. Cada tarea sencilla, realizada como un ritual, te reenfoca. Así, tu dependencia de las condiciones externas disminuye. Las rutinas ya no se convierten en una estructura que te aburre, sino en una que te une. No se necesitan grandes cambios para desarrollar la conciencia dentro de las rutinas. Lo importante es desconectar la mente del piloto automático y participar conscientemente en cada acción. Percibir el momento en que abres los ojos al despertar por la mañana, sentir la respiración llenar tu cuerpo, observar el flujo en tu garganta al beber agua. Cada una de estas cosas aquieta la mente y fortalece tu ser interior. Las pantallas, los pensamientos y los hábitos que te distraen comienzan a disolverse lentamente, porque ahora hay una parte de ti que observa lo que sucede. Esta parte es la conciencia misma. Y esta conciencia se fortalece no al reaccionar al mundo externo, sino al contactar con el mundo interno. De esta manera, las personas se tranquilizan y redescubren el significado perdido en los pequeños detalles de la vida. Las rutinas dejan de ser una carga y se convierten en un ritmo interno. Desde una perspectiva estoica, desarrollar la conciencia en las rutinas es una de las prácticas más fundamentales que nutren la disciplina moral y la calma mental. Para el estoicismo, la esencia de la vida no está determinada por los grandes momentos, sino por las pequeñas acciones. Como enseñó Epicteto, el carácter de una persona se esconde en sus pequeños comportamientos cotidianos. Un individuo estoico ve la oportunidad de ser virtuoso incluso en un comportamiento aparentemente ordinario. La sencillez al hacer la cama por la mañana, la moderación al comer, la modestia al caminar, estas no son solo acciones, son decisiones morales, y cuando estas decisiones se toman con conciencia, llevan a la persona a una libertad interior. Como Marco Aurelio enfatiza constantemente en sus meditaciones, una buena vida es posible si se mantiene fiel al deber presente. Esta lealtad requiere ver las tareas diarias no como una obligación, sino como una oportunidad. Para un estoico, las rutinas son entrenamientos que entrenan el alma. Cumplir con el propio deber con cuidado y mesura, sin dejarse afectar por el caos del mundo exterior, es la fuente de la fortaleza mental y la serenidad. Quien vive consciente de las rutinas establece un orden interno sin depender de las condiciones externas, porque la sabiduría estoica nos enseña que podemos controlar nuestras acciones e intenciones, incluso si todo cambia en el exterior. Esto solo es posible viviendo conscientemente, observando y evaluando cada pequeña acción. La conciencia de las rutinas es la forma en que el estoico construye sus fortalezas internas. 13. Acércate con compasión. La era en la que vivimos ha rodeado a las personas de éxitos externos, productividad, rendimiento perfecto y una presión constante de superación personal. Ser implacables con nosotros mismos se ha vuelto casi normal en medio de estas altas expectativas. Tendemos a culparnos y a vernos como incompetentes, incluso cuando cometemos errores. Tenemos deficiencias o simplemente nos sentimos cansados. Sin embargo, ser humano también implica fragilidad, cometer errores, dudar y en ocasiones perderse.
La compasión es una forma de conciencia que abarca la totalidad del ser humano. Acércate con compasión a ti mismo significa intentar comprender en lugar de juzgar, incluso cuando no somos fuertes, y ser capaces de decir, hice lo mejor que pude, en lugar de decir, aún así no pude. Esto no es una debilidad, sino la base de la resiliencia espiritual. Ser compasivo con nosotros mismos no significa reprimir nuestros sentimientos ni halagarte constantemente. Al contrario, significa confrontar honestamente nuestro mundo interior y ser un amigo compasivo en lugar de un juez severo en esta confrontación. A veces podemos fallar, tomar decisiones equivocadas y dañar a alguien sin querer. Estos momentos son irreversibles, pero la forma en que los afrontamos sí puede transformarse. Cuando nos mostramos compasión, podemos transformarlos en aprendizaje, crecimiento y sanación. Suavizar nuestra voz interior significa cuestionar la mentalidad de no eres lo suficientemente bueno, que lleva años arraigada en nuestras mentes. Con el tiempo, esto reduce la tensión mental, aumenta la paz interior y permite a la persona establecer una relación amistosa consigo misma. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has mirado realmente a los ojos? No con una mirada acusadora, sino con una mirada comprensiva. Intentarlo a veces puede doler, pero cuando empiezas a aceptar a la persona en ese espejo, con su pasado, sus cargas, sus heridas y todos sus defectos, nace la compasión. La compasión no te inmoviliza. Al contrario, te fortalece para la transformación porque ahora tienes una parte de ti que apoyas, no una contra la que luchas. Este enfoque marca una gran diferencia en la vida diaria. En lugar de castigarte cuando cometes un error, te centras en cómo puedes aprender de él. En lugar de decir eres perezoso cuando te sientes cansado, aceptas que es tu derecho descansar cuerpo y mente. De esta manera, tu lucha interna disminuirá y tendrás una relación más pacífica con la vida. Aunque la filosofía estoica generalmente se asocia con la dureza, la disciplina y el control emocional, al profundizar, verás que el estoicismo también contiene una profunda compasión interior, porque para los estoicos, una vida virtuosa implica no solo comportarse correctamente con los demás, sino también con uno mismo. Cuando Epicteto dice, mira lo que tienes y concéntrate en lo que puedes hacer con ello, en realidad te recuerda que cada persona debe aceptar su propia naturaleza, sin luchar contra los aspectos de uno mismo que no se pueden cambiar, aceptar lo que es como es y enfocarse en los aspectos que se pueden mejorar con compasión es una sabiduría estoica. Juzgarse innecesariamente es una pérdida de tiempo y energía para los estoicos, porque una persona sabia sabe lo que no puede controlar y no lo ataca castigándose. Marco Aurelio también desarrolla el respeto y la comprensión interior al reflexionar frecuentemente sobre sí mismo en sus meditaciones. Se prepara cada mañana para los desafíos del mundo exterior, pero esta preparación incluye la aceptación de uno mismo. Estar en armonía con la propia naturaleza, en lugar de luchar contra uno mismo, es la base de la mente estoica. Para el estoico, ser compasivo consigo mismo no es debilidad, sino sabiduría, porque la persona sabia es moderada, compasiva y equilibrada no solo con los demás, sino también consigo misma. Vivir sin agobiarse, pero sin caer en la complacencia, es la esencia de la virtud estoica. En definitiva, la mayor disciplina es conocerse a uno mismo, comprenderse a sí mismo y tener la valentía de amarse. 14. La casa interior de la mente en calma. La vida humana, a menudo, se ve condicionada por el peso de las condiciones externas. El caos de las ciudades abarrotadas, el bombardeo constante de pantallas digitales, las expectativas de los demás
y nuestra atención perdida en el fluir de la vida. Buscar la paz en este caos a veces puede percibirse como un lujo. Sin embargo, la verdadera paz no surge de las condiciones externas, sino de un estado interior de conciencia. El lugar que llamamos la casa interior de la mente en calma es un nivel de existencia mucho más profundo, tranquilo y seguro que un espacio físico. Es un refugio interior donde podemos retirarnos y mantenernos centrados, sin importar cuán tormentosos sean los acontecimientos. Hay una puerta que se abre a esta casa dentro de cada persona, pero esa puerta solo puede abrirse con cuidado, conciencia y determinación. Esta casa interior no es solo un punto de escape, también es el lugar donde encuentras tu propia verdad. El silencio no es aterrador aquí, es nutritivo. Al distanciarte del ruido de la mente y de los efectos dispersos del mundo exterior, comienzas a escuchar tu esencia interior. Este lugar habla con intuición, no con palabras. Los pensamientos se ralentizan, la respiración se profundiza y el tiempo se expande. Ya no perteneces al tiempo, sino al momento. En esta casa te reconcilias con tu forma de ser, no con los arrepentimientos del pasado ni las ansiedades del futuro. La casa interior es un espacio de existencia donde no eres un extraño para ti mismo, donde no tienes que demostrar nada a nadie, donde solo puedes ser tal como eres. Allí las máscaras caen, los roles se borran y solo queda la conciencia desnuda. La casa interior de la mente en calma no es un lugar al que vas y vienes constantemente, sino un estado en el que te estableces con el tiempo. Establecerse en este estado comienza primero por notar los excesos mentales y luego aprender a dejarlos ir sin juzgarlos. Los pensamientos van y vienen. Los observas y los dejas ir. No hay lugar para las prisas en esta casa. Todo avanza a su propio ritmo. Te recuerdas a ti mismo en el vapor de una taza de té, en las hojas mecidas por el viento, en la risa de un niño. Es precisamente en estos momentos que tu casa interior te llama. Cuando puedes atender a esta llamada, se vuelve difícil que las condiciones externas te perturben. Aprendes a mantenerte centrado incluso en medio de la tormenta, porque sabes, pase lo que pase, tienes un lugar al que puedes regresar, un hogar interior. Para los filósofos estoicos, este hogar interior era un castillo construido con sabiduría. Marco Aurelio con frecuencia invoca en sus meditaciones el retiro a tu castillo interior. Este castillo es un refugio mental que ninguna fuerza externa puede destruir. Según los estoicos, la verdadera libertad no reside en dominar el mundo exterior, sino en ser capaz de gestionar tu mundo interior. Las palabras de los demás, el curso de los acontecimientos o las condiciones físicas pueden cambiar, pero quien puede permanecer en su casa interior no será esclavo de nada. Construir tu casa interior significa confrontarte honestamente contigo mismo cada día, suavizar tu diálogo interno y ser capaz de afrontar lo que la vida trae con mesura. Epicteto también llama la atención sobre el lado invisible del hombre. Según él, no tenemos poder sobre los factores externos, pero podemos tener control total sobre nuestros pensamientos. Este control nos permite asentar nuestro interior sobre cimientos sólidos, porque para una persona estoica, cuanto más variable e incierto es el mundo exterior, más estable y simple es el interior. Cuando las condiciones se complican, la postura estoica no es huir, sino permanecer en el centro. Por lo tanto, el hogar interior de la mente tranquila no es un refugio pasivo en el estoicismo, sino una forma activa de ser. Aquí, la persona no es insensible ni indiferente. Al contrario, está en armonía con la vida con una conciencia mesurada. La verdadera calma no consiste en alejarse del ruido de la vida,
Se trata de aprender a escuchar el propio silencio interior en medio del ruido. Esta es la esencia de la sabiduría estoica. En este video, hablamos sobre la importancia de volver a uno mismo para una mente tranquila. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes hacerlo eligiendo el plan que prefieras en el botón Unirte. Si quieres apoyarnos gratis, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta el próximo video, sed estoicos y felices.